Siglos de historia se concentran en estos metros cuadrados que coronan el casco urbano de la ciudad. El Alcázar de Écija mira orgulloso a su pasado, mientras las manos expertas de arqueólogos y restauradores miman cada hallazgo nuevo encontrado. Es como una inmensa caja de sorpresas que no para de ofrecer nuevos descubrimientos, a cada cual más interesante a los que trabajan entre sus piedras. Hoy, en Écija Comarca Televisión, la televisión pública del Ayuntamiento de Écija, vamos a desgranarles algunos de los más destacados. A pocos metros de la iglesia de San Gil tenemos el yacimiento del Alcázar de Écija, Plaza de Armas, un yacimiento rico y camaleónico que va cambiando poco a poco conforme se van descubriendo nuevos hallazgos. Tal es la riqueza de este yacimiento que no nos hacemos todavía una idea de cómo puede quedar una vez se terminen las excavaciones aquí. Hoy vamos a ver un poquito hasta dónde han llegado los hallazgos que hemos encontrado hasta el día de hoy. El Alcázar espera impaciente el momento en el que podrá verse de nuevo con el mosaico que versa sobre los amores de Zeus. Se ha preparado a conciencia con una pasarela especial que permitirá verlo al completo y una cubierta provisional que lo protegerá in situ. Ya hemos finalizado lo que es la cubrición del basamento donde habrá que trasladar, donde se implantará en el lugar original donde se descubrió el mosaico de los amores de Zeus, como todo el mundo sabe. Es una cubierta modular, en chapa metálica y en pilares metálicos, bueno, pues que se ha finalizado ahora y que permitirá, bueno, pues que los trabajos ya de implantación de este mosaico, bueno, pues estén, digamos, cubiertos en el sentido de protección y de consolidación del mosaico. Es un trabajo el de implantación del mosaico que se va a iniciar ahora en octubre. Estamos en conversaciones con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Ya, bueno, está prácticamente todo cerrado ya a nivel de la dirección técnica, a nivel del transporte, para que en torno a la segunda o tercera semana de octubre, bueno, se proceda al traslado. Se hará en 2 fases y los trabajos de implantación in situ pues se desarrollarán a lo largo de octubre, primeros de noviembre, ya en función de la dificultad que vaya destilando el trabajo. Antes lo comentábamos, es un trabajo absolutamente original. Lo habitual en un mosaico tras su restauración es, bueno, la importación en tabla y puesta en valor en un museo y demás, como así tenemos nuestra sala de museo. El llevarlo al lugar original pues comporta una dificultad importante. Hay que componer el puzzle, componerlo de manera que quede, bueno, consolidado, que quede con todas las medidas mecánicas, físico-químicas y técnicas, bueno, pues pertinentes para que no tenga alteraciones, y por lo tanto es un trabajo en el que vamos a contar con la dirección técnica del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y por supuesto, bueno, pues con la vigilancia, el control y el trabajo de todos los técnicos municipales del área. Hay experiencias de restauraciones in situ, hay experiencias de restauraciones en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico o en cualquier sede de empresa especializada, y traslado a tabla y traslado a salas musealizadas y demás, pero el que un mosaico de las dimensiones, además del de los amores de Zeus, se restaure en un instituto como bueno, este instituto público, y después se implante en el lugar donde originalmente salió, una vez ejecutada evidentemente todas las obras y adecuado el lugar, es la primera vez que se realiza, y de ahí también el enorme interés que tiene el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ya no solo en el trabajo en sí, sino también en la documentación, en la divulgación del know-how. Esto está generando, bueno, pues estudios, está generando visitas, no solo turísticas, está originando pues visitas e interés de prensa especializada, de expertos, de universidades, y por lo tanto, bueno, pues será ese el tratamiento que le debamos de dar. Y esperemos, bueno, pues que la repercusión mediática cuando tengamos esto aquí, bueno, pues sea, bueno, pues del orden de la que fue su descubrimiento, que ya recordáis que salió incluso en el National Geographic en 2015 como uno de los 10 hallazgos más importantes a nivel mundial. Mientras se culminan estos trabajos de recuperación y asentamiento del mosaico, se trabaja gracias a la financiación de un nuevo plan de empleo estable en la construcción de una cubierta que permita seguir trabajando en otras zonas del yacimiento.
Bueno, se aprobó en julio, ya tenemos la resolución. La idea es que se ejecute entre lo que queda de 2019, primeros de 2020, con lo cual, bueno, pues es cierto que hay que compaginarlo con el trabajo que se está haciendo in situ y también con el resto de obras del PFIA. Por lo tanto, bueno, normalmente mayo, junio está ejecutado el proyecto del PERE, pero bueno, valoraremos si interesa hacerlo antes, interesa hacerlo después. Evidentemente no se va a hacer nunca antes de la implantación del mosaico y nunca se hará en situaciones, en momentos, bueno, de lluvia y tal, que puedan comprometer precisamente esta obra, en la que además, bueno, pues hay que hacer una cimentación, hay que ampliar estructura, hay que cambiar, al final todo este tipo de estructuras son modulares, porque a medida que va creciendo el yacimiento vamos moviéndonos. De hecho, la cubierta que ahora mismo se acaba de edificar y que permitirá la vista a distintas alturas del mosaico de los Amores de Zeus, pues también es modular, es decir, cabe la posibilidad de ampliarla según discurre el Cardo y la calzada romana y demás. Bueno, pues como tal, bueno, pues cualquier implantación pues no puede comprometer los trabajos que se están haciendo y por supuesto que a nivel de cimentación, a nivel de tal, bueno, pues todo vaya bien. Mientras todo esto ocurre, el yacimiento sigue reivindicando su importancia con nuevos hallazgos. Es el caso de otro mosaico de enormes dimensiones que vendría a servir de ensolado para el patio de la Domus a la que pertenece los Amores de Zeus, una estructura que se erigió en este punto de la ciudad como un edificio independiente, ya que linda con diversas calles por todos sus lados, una gran casa romana que intentaba servir de escaparate a los que la habitaban, seguramente algún personaje público. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos aquí en primer plano es el ángulo, en este caso el ángulo suroeste, del mosaico que decoraba una estancia que se prolongaba hacia el norte, en este caso hacia la iglesia de San Gil. Esto es muy interesante porque vemos el típico mosaico que decoraría una de las habitaciones, una de las estancias de la Domus, pero en este caso es particularmente llamativo fijarnos en toda la serie de reparaciones de antiguo que tiene. Eso es algo que muchas veces pasa desapercibido, que los mosaicos, pues por su propia naturaleza, se van desgastando, pues se pierden las piececitas, las teselas y necesitan una reparación. Y en este caso, en este mosaico que vemos en primer plano, pues por ejemplo, si nos fijamos en el esquema decorativo que lo bordea, veis que hay pues una trenza, una serie de motivos geométricos que cuando llegamos al perfil pues se diluyen totalmente haciendo un dibujo que no tiene nada que ver. O por ejemplo en ese emblema central que vemos ahí, que reproduce pues como una especie de estera de cestería, pues vemos que también los tratamientos que se le han dado en un ángulo y en otro son totalmente diferentes. Esto nos habla de hasta qué punto esta vivienda fue habitada durante un tiempo suficiente, podemos hablar incluso de siglos, durante los cuales pues de alguna manera se intentó mantener su esplendor original. Lo que pasa es que también nos permite detectar cómo el arte musivo, es decir, el arte pues de hacer mosaicos y también de repararlos, como no, se había ido perdiendo. Entonces la destreza de los artesanos que trabajaron después, desde luego era muy inferior a la de los artesanos originales. En este caso también es muy interesante, sin salir de esta habitación, pues darnos cuenta de cómo la parte figurada, es decir, donde puede haber una serie de escenas, se encontraría debajo del perfil, pero como decimos, hasta que no terminemos de consolidar y restaurar esta parte, no seguiremos hacia el norte. A partir de aquí, pues comienza ese gran mosaico de más de 12 metros de lado, de 12 metros y medio, que se prolongaría desde esa línea de delimitación que vemos ahí delante, concretamente delimitada a su vez por un motivo vegetal, en este caso son roleos de acanto, pues vemos cómo esos roleos continúan por ahí, que vemos que hay una pequeña como mancha de mosaico donde se reproduce y llega hasta ese extremo, al final del todo, pues cerraría ese mismo mosaico. Esto
la suerte que hemos tenido es que una parte se ha perdido en el transcurso de la construcción de la Plaza de Armas, es decir, cuando en la Baja Edad Media se construyó este lienzo de muralla central que vemos aquí a mano izquierda, pues la tierra para construir esos tapiales se extrajo del propio yacimiento, de manera que se hizo una gran zanja que ha hecho que se pierda parte del mosaico. Lo que pasa es que vemos hacia la derecha, hacia el norte, como a medida que nos alejamos de este lienzo de muralla, pues el estado de conservación de las estructuras va mejorando. Como decíamos, se trataría de un gran mosaico de 12 metros y medio de lado, que, vamos para allá, que a su vez encerraría en el interior una fuente monumental, un ninfeo en el que nos encontraríamos pues un juego de agua. Vemos aquí esta estructura de aquí y de allí, coincidiría concretamente con ese ninfeo, esa fuente monumental en la que el agua iría fluyendo de unas estructuras a otras. Es decir, tenemos un gran mosaico en cuyo interior habría esa fuente monumental, y en el interior de esa fuente monumental y ninfeo habría a su vez toda una serie de canalizaciones, como esta que vemos aquí debajo, que encerrarían un arriate con vegetación decorativa. En este caso es muy interesante porque se nos ha preservado incluso la materia orgánica descompuesta de las raíces de esa vegetación, que nos permitirán, después de hacer las correspondientes analíticas, detectar cuáles eran las especies vegetales que decoraban esta vivienda, y en un momento dado, pues como ya se ha hecho en otros yacimientos de referencia, nos permitirían incluso volver a decorar esta parte de la casa con esa vegetación. Y si seguimos hacia allá, nos encontramos la fuente que abastecería a su vez esta parte de abajo. Es decir, aquí tenemos dos fuentes, lo que pasa es que una de ellas pues fue destruida en la Baja Edad Media. Nos encontramos aquí una primera fuente conectada a su vez a través de una tubería de plomo con una segunda fuente que sería la que abastecería al resto. Lógicamente, para poder jugar así con el agua, pues por fuerza tuvieron que echar mano de vasos comunicantes y de la gravedad, y por eso tenemos en esta vivienda, cosa rara en Écija, pues tenemos varios niveles. Esos diferentes niveles obedecen precisamente a ese juego hidráulico. Y ya avanzando hacia allá, pues nos encontramos el corredor perimetral. Esto sería un corredor cubierto que habría alrededor del patio, que tiene pues una pavimentación un poco más discreta, más de uso corriente, no tiene ese aspecto monumental como las otras, pero se trata a fin de cuentas de una zona de circulación, podríamos decir que secundaria. Lo interesante de este caso es que a su vez nos encontramos la transición a ese gran comedor donde estaba el mosaico de los amores de Zeus, ese triclinium, de manera que tenemos la lectura completa de cómo funcionaría el comedor, el patio, etcétera. No olvidemos que este tipo de comedores eran espacios privilegiados de representación donde se celebraban cenas, recepciones en las que el propietario de la vivienda intentaba demostrar pues su riqueza, su poderío económico, de manera que eso encaja perfectamente pues con la naturaleza monumental del mosaico. Y ya para rematar los descubrimientos en esta zona, pues nos encontramos con otro mosaico más en un estado de conservación magnífico. Esta parte que vemos aquí, decorada con peltas de diferentes tonalidades, pues corresponde al ángulo, en este caso sureste, de otro mosaico que también se desarrollaría, se extendería por debajo de los perfiles. Es decir, que en suma, gracias a esta nueva intervención arqueológica, pues sabemos ya no solamente
cuáles eran los límites de la vivienda romana, sino incluso cómo se distribuiría interiormente y de una forma absolutamente monumental. Y ya, si seguimos más hacia el oeste, pues lo que veremos es una calzada norte-sur, en este caso correspondiente a un cardo de la colonia. En este caso, pues lo que vemos es la típica calzada, la típica vía pavimentada con grandes losas poligonales de caliza que delimitaría al oeste esta vivienda que acabamos de ver, y además nos ha permitido detectar la vivienda de enfrente, es decir, ese muro que vemos ahí a mano derecha en un estado de conservación verdaderamente fuera de lo corriente. Ese muro de ladrillo sería ni más ni menos que la fachada de esa otra domus a la que corresponde el ya conocido impluvium decorado con pinturas murales que apareció en campañas anteriores. De esta forma, en futuras visitas, pues entrando desde la Merced, se podrá transitar, una vez restaurado, por este cardo original de la colonia romana, de manera que tendremos desde el principio la misma perspectiva que tendrían pues los habitantes de la Écija romana cuando pasaban por aquí, es decir, viendo las diferentes viviendas desde su nivel original. La verdad es que in situ es complicado imaginarse cómo va a quedar el yacimiento una vez terminada la excavación, pero paseando por él sientes que estás ante algo único, algo grande que está tomando forma. Esta domus sin duda va a ser espectacular, pero no menos que el grupo de edificios que se le enfrenta, donde han aparecido hallazgos nuevos como lo que pudiera haber sido una taberna de la época romana y nuevas instalaciones de la domus donde aparecieron las importantes pinturas murales. Y a partir de aquí empezaría la siguiente casa, que ya conocemos de años anteriores, donde hemos estado detectando e interviniendo sobre toda una serie de pinturas murales. Aquí pues lo que vamos a ver pues es la intervención sobre diferentes partes de la vivienda romana. En este caso nos permite también tener una lectura también más amplia del tipo de vivienda en la que nos encontraríamos, porque vemos el límite entre una vivienda monumental a la que corresponden pues, los pavimentos de mármol y las pinturas murales, en la transición a una vivienda secundaria, en este caso dotada con establecimientos comerciales. Aquí lo que veis en primer plano, por ejemplo, es una taberna, es decir, es un establecimiento comercial en el que a partir de los restos que hemos detectado podemos proponer que se vendía vino de importación. Han aparecido, por ejemplo, ánforas de vino procedentes de la antigua Francia, de la Galia, y tiene todas las características habituales en un establecimiento comercial de esta época, como por ejemplo ese umbral corrido que vemos en la entrada, que tiene esa acanaladura central que corresponde a donde iría situada pues la persiana con la que se cerraba la tienda. Es decir, aquí tendríamos pues la típica casa estándar de época romana, que en planta baja pues tenía una serie de tiendas que en este caso abrían a este decumano. Un decumano en el que, por cierto, también hemos detectado pues una fuente urbana que podemos ver aquí, que es análoga a los modelos que conocemos, por ejemplo, en ciudades como Pompeya. En este caso también es muy interesante y muy revelador que también hemos podido detectar toda una compleja red de abastecimiento hidráulico a base de fístula, es decir, de tuberías de plomo que confluían en esta fuente. Es un detalle en absoluto baladí como en este punto, que es el más alto de la ciudad romana,
pues desde el siglo I contaban con abastecimiento regular de agua, tanto público en fuentes como esta, como privado en el interior de las diferentes viviendas. Aquí veis que en este caso, pues como os comentaba, nos encontraríamos en el interior de una tienda, de una taberna, como se llamaba en latín, y hay una serie de detalles que tienen que llamarnos la atención. En primer lugar, la técnica constructiva, como pues en estas viviendas un poco más humildes, pues nos encontramos que se van alternando los sillares de piedra con ladrillos, pero en intervalos regulares nos encontramos también uso del tapial, una técnica constructiva que nos vamos a encontrar hasta el siglo XX en Écija, es decir, hacer los muros con tierra apisonada, en este caso con revestimiento de pintura mural. Esto desde el punto de vista de la restauración es extraordinariamente complejo porque la adherencia de estas pinturas sobre tierra desde luego no tiene nada que ver con la adherencia sobre ladrillo o sobre piedra. Entonces, pues aquí lo que estáis viendo es cómo directamente, a medida que vamos desarrollando la intervención arqueológica, todo lo que va apareciendo se consolida y se interviene de manera que no perdamos nada de esta decoración. Ya digo que esto, por ejemplo, es un tipo de decoración además muy característico de este tipo de tiendas. Esto, por ejemplo, una vez que termine esta primera fase, por ejemplo, terminaremos de cerrar esta taberna de manera que se entienda que era una estancia totalmente abierta a la calle, no es una estancia que permitiese el acceso al interior, como hay muchas otras calles en Écija, como eso ocurría en la calle del Conde, la Cintería, etcétera, en calles eminentemente comerciales. Una zona en la que ha estado interviniendo Agustín Martín de Soto y Antonio Gamero, pues estos restauradores han estado haciendo una intervención a gran escala sobre estas pinturas tan excepcionales que salieron aquí hace unos años, y ya veis cómo ya van presentando pues su aspecto prácticamente original de época romana. Esto pues para hacernos una idea correspondería a una de las viviendas, a una de las estancias secundarias de esta gran vivienda, en este caso con una conservación en cota que nos permite ver pues hasta prácticamente 3 metros de altura cómo funcionarían estas pinturas murales en época romana. Y si pasamos a la siguiente estancia, pues veremos uno de los salones principales, si no el salón principal de esta domus, que veré el riquísimo colorido que encierra. Esto, por ejemplo, dentro de la decoración que podía tener una vivienda romana, pues correspondería a una de las más notables, es decir, no solamente por la complejidad técnica, sino por la dificultad de ejecución y luego, por supuesto, los materiales que empleaba. Aquí estamos hablando de un juego de taraceas de mármol hechos con piezas de gran formato que dificultan notablemente su ensamblaje, y además coincide con mármoles de diferentes canteras de distintos puntos del Mediterráneo. Es decir, aquí vemos prácticamente una panoplia de todos los tipos de mármol que decorarían el conjunto de la colonia romana. Veis que los hay de todas las tonalidades, componiendo pues dibujos geométricos realmente complejos. Incluso podéis ver, por ejemplo, en las partes donde tenemos lagunas, en las partes en que se ha perdido la decoración, pues veréis que hay se ve una serie de líneas de pizarra que corresponden a la subbase
de las piezas marmóreas que estaban destinadas ni más ni menos que a evitar asientos diferenciales. Esta habitación, además, a partir de los materiales que hemos descubierto en su interior, sabemos que a su vez estaba forrada por completo en todos sus costados por un aplacado de mármol, es decir, esta habitación estaba completamente decorada de mármoles. Incluso en este caso hemos tenido la suerte de encontrar una serie de inscripciones domésticas que nos permiten identificar cuál sería la familia que habitaba aquí. En este caso sería la familia Fabia y, por ejemplo, uno de los habitantes de esta casa, en una época muy temprana, en los primeros años de la colonia, pues sabemos que fue edil y dumbiro, es decir, fue concejal de Obras Públicas y después alcalde de la colonia. Es decir, completa en este caso también de una forma poco corriente la lectura que hacemos de la casa, porque incluso sabemos a quién correspondía originalmente, incluso podemos rastrear pues esa familia, pues todas las derivadas que nos pueda suscitar desde el punto de vista de la historia de la ciudad. Todos estos hallazgos nos hacen ver cómo vivían las familias adineradas de la ciudad, casas de grandes dimensiones donde no faltaba un detalle. Baños privados como este, perteneciente a una domus romana, son algunos de los hallazgos que se están encontrando aquí en Plaza de Armas, donde tenemos, como hemos podido ver, domus casi completas que se van a poder visitar en un futuro próximo. Tal es la riqueza de este yacimiento que tenemos en pleno centro de la ciudad. En este caso lo que estamos viendo en un siguiente paso que hemos dado en cuanto a restauración, pues lo que estamos viendo es el balneum de esta casa a la que corresponderían los suelos de mármol y estas pinturas. En este caso, pues el balneum corresponde pues a una estancia de agua en la que se podían realizar baños de inmersión. Por supuesto, estamos hablando de un balneum doméstico, es decir, de un baño privado, en el que incluso hemos detectado a los lados las taquillas para dejar la ropa, para dejar los diferentes útiles del baño. En este caso hemos podido ver cómo estos muros de soberbia ejecución pues estaban a su vez completamente forrados también de mármol, es decir, que el aspecto que presentaría esta estancia pues también sería no menos monumental. Y luego, en cuanto al resto de la casa, pues ya empezamos a detectar el patio de la domus, en este caso que sería un patio con pavimentos de mármol. Lo que pasa es que esto lo tenemos todavía en proceso de detección, pero ya sabemos pues que en este caso nos encontraríamos con un patio porticado y enlosado de mármol. Y es que todavía queda mucho por hacer en este emplazamiento. El Alcázar de Écija es símbolo de la historia écijana condensada en un recinto no demasiado grande. Por hoy, nuestra visita concluye, pero volveremos en cuanto los trabajos sigan ofreciendo nuevos descubrimientos. Nos vamos del yacimiento sorprendidos por las muchas cosas que hemos encontrado y lo diferente que se ve al respecto como se veía hace tan solo unos meses, pero con la seguridad de que la próxima vez que lo visitemos seguramente haya cambiado también otro tanto. Y es que así es el Alcázar de Écija, un yacimiento vivo, rico y lleno de sorpresas.